ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Así San Pablo nos dice el centro, el mensaje de este domingo. Es el Señor quien nos ha elegido. Es Él el que ya antes de la creación del mundo dice que nos ha destinado a que seamos santos, irreprochables en su presencia por el amor. Este domingo 15 del tiempo ordinario, es una continuación del Evangelio del domingo pasado. El domingo pasado hemos escuchado a Jesucristo que ha dicho: un profeta solamente es rechazado en su patria. Y hemos hablado del tema de la profecía. Él es el profeta, el que cumple todas las expectativas del pueblo de Israel, de la fe de Israel. Bien, Jesucristo es Él el profeta, pero es interesante porque entonces la continuación del Evangelio tiene la llamada de los 12, de los discípulos del Señor, y ellos van a ser luego enviados. Entonces, quisiera explicar los primeros versículos, el Evangelio de este domingo. Voy a detenerme especialmente en los primeros versículos del Evangelio de este domingo, porque en ellos ya está indicado lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Entonces, el Evangelio de este domingo comienza diciendo así: Jesús llamó a los 12. Bueno, esto de los 12, en los otros evangelios tiene a los discípulos, a los apóstoles, pero quiero poner el énfasis en esta palabra: los llamó. ¿Por qué? Porque ¿a quién llama el Señor? Es el Señor el que llama, aquí dice a los 12. Y bueno, muchos piensan que entonces aquí, cuando está hablando de llamar, son los que son pues llamados al Señor, los padrecitos, los obispos. Y sin embargo, en este tiempo no eran solamente ellos. Y especialmente para nosotros es importante saber a quién está llamando. El Señor está llamando a todos. A todos. Porque esta es la llamada a la Iglesia, a cada uno de nosotros. Es el Señor que los ha llamado. Ahora, atención, aquí alguno puede pensar entonces es una llamada para hacer algo en sentido funcional, tenemos que servir para algo. No, atención, si nosotros leemos el Evangelio de Marcos, especialmente haciendo referencia a Marcos capítulo 3, donde está la llamada, la primera llamada de los discípulos del Señor, tenemos siempre el contexto de que Jesús está rezando. La semana pasada, el domingo, ¿dónde ha ido el Señor? El Señor ha ido a rezar a la sinagoga, estaba allí junto con sus discípulos, estaba en oración. ¿Por qué? Porque la llamada no es solamente un hecho funcional, aquí quién me sirve, quién no me sirve. No, el Señor llama a todos. Y es una llamada hecha en oración. El Señor, en diálogo con el Padre, es Él el que llama a las personas. Por tanto, es importante este dato. Porque entonces, cuando el Señor nos llama, no es que nos está llamando porque sabemos predicar, porque sabemos organizar, no. Nos ha llamado porque ha rezado, ha hablado con el Padre y nos está llamando a todos. Porque todos estamos llamados a tener esta experiencia, la llamada del profeta. El profeta que nos abre este camino, esta entrada a la relación con el Padre. Segundo momento, dice, en nuestro texto dice, y los envió. Es un poco reductivo, está
estaría bien en traducirlo así, pero hay una palabra más que está en el texto original y también en el texto de latín, pero que no está aquí reflejado. En el texto original dice erexato autois apostellin, que se traduciría diciendo comenzó a enviarles. Así se traduciría. Comenzó. Incluso el mismo latín tiene en su versión, dice et cepit eos mitere. Es decir, que es un comenzar a enviar. Es interesante porque entonces, primero, cuando somos llamados a estar en relación con el Señor, primero que nada somos discípulos. Primero que nada debemos conocerle al Señor, porque si no, ¿de qué cosa hablamos? Solamente porque hemos leído algo y tenemos que repetirlo, eso no es ser un enviado, un apóstol, un catequista, no. La primera cosa es vivirlo. La primera cosa es que somos discípulos, que escuchamos al Señor y entonces el Señor nos envía. Comienza Él, dice, a enviar, porque primero quien predicaba era Jesús. Luego ha comenzado con los apóstoles. Y saben, hermanos, continuamos hasta este día, hasta este presente, nosotros. Porque en ese momento comenzó, pero es que ahora continuamos nosotros. Es el Señor que comienza a enviar a estos discípulos, pues estamos nosotros aquí. Y luego dice el Evangelio, los comenzó a enviar de dos en dos. Uno diría, bueno, se pueden dar muchas interpretaciones, pero San Gregorio ha dado una explicación bellísima, porque es enviar de dos en dos. ¿Por qué dos? Porque la caridad, el amor, no se hace enviando uno solito, así, como si fuese su obra solita. No, los envía de dos en dos porque entre dos se puede manifestar la caridad, el amor. Cuando se va a evangelizar, a hacer una misión, una pastoral, si fuese solamente para hacer bien las cosas, pues sí, se pueden hacer incluso por varios medios, pero el Señor ha querido enviar un modelo, y este modelo es el amor, la caridad. Porque la primera cosa que el Señor está dando en las instrucciones es interesante. No dice qué cosa decir en este Evangelio, no dice, y cuando vayan ustedes digan esto. En este Evangelio de Marcos no lo dice. Dice lo que no tienen que llevar, cómo tienen que ir. Y en este cómo ir está la indicación de esto, de dos en dos, porque la caridad se manifiesta en el amor. Imagínense que el Señor nos envía a anunciar la buena noticia, pero dice, no, pero yo no voy con Él. No, aquí nosotros servimos solamente nosotros y... No, las monjitas no, dicen algunos. ¿Cómo que no las monjitas? Si es importante. No, yo no voy con ese grupo. No. ¿Por qué no? Todos somos iglesia, ¿no? Cuando hay estas divisiones, que no, que tú, que sí, que no, que él, que no, que por qué él ha dicho, cuando hay esto, pues evidentemente ahí falta algo, falta el amor. Por eso el Señor cuando nos da este mandato es bellísimo, porque entonces nos está diciendo lo que impacta a la gente, lo que ha impactado ya a los paganos, era este amor. Que no obstante uno tenga ideas y pensamientos diferentes, pero vas con el otro. Porque esto es la iglesia, porque así lo ha querido el Señor. Y la última cosa que quisiera explicar, porque también se pueden explicar muchísimas cosas, pero no se trata de entrar en lo más minucioso. Es que el Señor dice, les dio poder sobre los espíritus impuros. ¿Por qué?
Porque nosotros vivimos en un contexto, como en el tiempo del Señor vivían en un contexto donde los espíritus impuros, ¿qué hacen? Siempre esto ha existido y existe en nuestra tierra entre nosotros. Existe siempre el problema del miedo. Y entonces por el miedo la gente hace o no hace ciertas cosas, porque está condicionada, porque dicen, no, te va a pasar esto si haces esto. No hay que hacer, en general, ¿no? El demonio usa el miedo y entonces tiene que haber brujería y tienen que haber todas estas cosas que se hablan en nuestro entorno, ¿no? Que le han echado una maldición o incluso estos espíritus impuros que siempre hacen que nosotros pues veamos solamente el interés. Yo hago esto, pero para que yo tenga un buen lugar, una buena posición, para que me devuelva algo en lo que he invertido en tiempo. Todas estas cosas que son terribles, que pueden entrar en la iglesia. Y sin embargo, ¿qué es lo que realmente cambia? Es lo que el Señor ha hecho con nosotros. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestros corazones, decía el aleluya. Ilumine porque esta luz que ilumina nuestros corazones, pues hace escapar estas tinieblas de miedo, de interés, de egoísmo que hay en el corazón. ¿Qué es lo que nos hace pelear entre personas? ¿Qué es lo que hace que esté así nuestro país? Porque entonces valoramos la esperanza a la que hemos sido llamados. Que nosotros a nuestra vez podamos reflejar la llamada que tenemos. Cristianos, profetas de este tiempo, que necesita nuestro país esta luz. Y esto no es que solamente es funcional, ya les decía, no, pero es que primero nosotros lo recibimos, porque el Señor ha hecho brillar esta luz en nuestros corazones. Es Él el que primero ha disipado, ha hecho escapar las tinieblas de nuestro corazón con su amor, con su misericordia. Nos ha mirado con amor, nos ha llamado. Y entonces aquí vale, hasta quien no sabe predicar, dice, oh, Dios, tendré que estudiar mucho. No, se trata de que donde estemos podamos reflejar este amor. Que el Señor pues entonces nos ilumine nuestros corazones y que podamos valorar cada vez más la esperanza a la que hemos sido llamados. El Señor les bendiga.